seguir a Jesús al campo misionero, seguir a Jesús al lugar de la oración. El tiempo, el lugar, el altar de la oración, ¿verdad? El momento de oración. Jesús pasó las últimas horas, ¿verdad? De su día, de su vida, en el huerto de Getsemaní. Y hoy queremos hablar de esto. También significa, seguir a Jesús significa seguirlo hasta el altar del sacrificio que representa la cruz. Y al último, al trono de la victoria. ¿Cuántos quieren victoria? ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Pues tienes que seguirlo, porque no puedes brincarte, ¿verdad? Yo llego nada más a la victoria. Tenemos que seguirlo en ese via crucis, en ese caminar de Jesús hasta el trono de la victoria. No quedarse en medio, no nada más en la resurrección, sino, ¿verdad? No nada más en la cruz, sino en la resurrección. Y bueno, quiero leer Lucas 22, 39. Y dice, saliendo se fue. ¿Saliendo de dónde? Estaba en un aposento, había tomado la Pascua, había instituido para nosotros como cristianos no la Pascua, sino la cena del Señor. Y después de haber cenado, después de haber estado ahí y declarado lo que iba a pasar, prevenir incluso a Pedro de lo que le iba a venir, de que lo iba a negar, dice que salieron, dice, y se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Dile a tu hermano, hay que seguir a Jesús. Judas no lo siguió y ve cómo acabó. Hay que seguir a Jesús. Somos discípulos de Él, tenemos que seguir sus pisadas, su ejemplo, su palabra, su ministerio. Salió Él y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, ¿a dónde iba? ¿A dónde? El monte de los olivos. Hay un monte llamado de los olivos, desde el cual dicen que cuando llega hasta la cúspide puede ver todo Jerusalén. Pero en una parte baja, no hasta arriba, en una parte baja hay un pequeño huerto que le llaman Getsemaní, huerto de olivas. No hasta arriba del monte, sino en un huerto. Ahí llegaron, dijo. Cuando llegó, dice, a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dijo, orad que no entréis en tentación. Y los llevó a ese lugar, a ese huerto de Getsemaní, a las faldas del monte de los olivos. ¿Para qué? Para llevarnos a orar. Hay que orar. Jesús es Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre. Pero aún siendo Dios, Él tenía una vida de oración. Y Él nos da ese ejemplo. Si Él siendo Dios, pudiendo hacer milagros, sabiendo todas las cosas como Dios, consideraba importante orar, comunicarse con su Padre todos los días, ¿por qué nosotros no lo hacemos? No podemos pensar que nos va a ir mejor que Jesús si no oramos como Jesús. Entonces Él iba a orar. Ninguna actividad espiritual pone de manifiesto quiénes somos como la oración. Hay conciertos de muchas cosas, ¿verdad? Hay congresos de muchos temas, pero los eventos hay de oración. Cuando se convoca viernes de oración, es la reunión menos concurrida. Las mujeres están muy ocupadas, los hombres muy ocupados, los jóvenes estudiando y haciendo otra. Y la oración es la cenicienta de la iglesia. Nadie quiere acudir, nadie viene. Y luego, ¿por qué viene la caída? Orar para que no caigas en tentación. Entonces, si no oramos, ¿verdad? Vamos a caer, vamos a ser presa fácil del enemigo. Nos llevó para orar. Nuestra debilidad espiritual se manifiesta por una debilidad de la oración. A menor oración, menor fuerza, más débiles. A mayor oración, más poder, más potencia. ¿Cómo estás en tu nivel de oración? Cuando un carro le miden el aceite y no trae aceite, ¿qué puede pasar?
se va a desvielar. ¿Le echo aceite? No, déjelo. Ay, todavía me alcanza. Apenas tiene 1 año que le eché. Ya tiene nivel bajo, el nivel ya está muy, ¿cómo le llaman este? Desgastado, ¿no? ¿Ha visto cuando los cambian algunos? Bueno, para los que no tienen carro, ¿ha visto el aceite de esos establecimientos que hayan echado gorditas, semanas, día, y no cambian el aceite? ¿Cómo se vuelve ese aceite? Y ahí le va a cocer sus huevos, ahí le echa su quesadillota, ¿verdad? Entonces ese aceite ya no sirve y lo siguen usando. Nuestra vida se tiene que estar renovando de continuo. Llevó a la oración. Dice, como era su costumbre. Vamos a ver Mateo 26:36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Ahí nos menciona ahora más claro. Primero dice el monte de los olivos, toda la montaña. Pero dice, pero hay un lugar llamado Getsemaní, ese huerto. Y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Entonces Pedro, Santiago y Juan. Él iba caminando, sus discípulos le seguían y dijo, quédense aquí. Pero a otros 3 se los llevó más adelante. Entonces esos 2 grupos, ¿verdad? Unos que estaban ahí. ¿Cuántos discípulos venían con Jesús? 11, porque Judas no estaba. 11, entonces se quedaron ahí 8 y se llevó más adelante a otro nivel a 3. Otro nivel, ¿de qué le habla? De que hay gente que lo sigue a Jesús hasta un cierto punto y no quiere más, no se quiere comprometer, no quiere ir al taller, no quiere abrir célula, no quiere venir a la oración, no quiere ir a la reunión con hombres, no quiere nada y se va a quedar ahí. No estoy hablando de Judas, que es un traidor, ¿verdad? Que va a ver qué provecho saca de Dios, sino alguien que sí camina con Dios, pero hasta cierto nivel nada más, hasta cierto punto de compromiso. ¿En qué nivel estás tú? En el de Judas, espero que no, porque estás viniendo todavía. Pero hay otros que siguen a Jesús, pero hasta aquí. Ya no dan más. Yo ya no avanzo, aquí me quedo. ¿Para qué me meto más con Dios? ¿Está aquí? Que caminan con Jesús más allá que los demás. ¿Cuántos son? Yo no sé. Pregúntate tú, ¿en qué nivel vas? ¿Te has quedado como los 8 ahí? Es la mayoría. Pues la mayoría hacemos como que cantamos, hacemos como que de cuando en cuando brincamos. Viene la foto y me pongo así a salir en la foto de las redes sociales. Ay, bien quebrantado. Nada más en la foto. Jesús les dijo, vénganse conmigo, quédense ellos, pero vénganse ustedes a otro nivel, vengan conmigo. A Pedro, Santiago y Juan los trajo más cerca de él y comenzó a afligirse y a angustiarse y les dijo, mi alma está destrozada. Mira, ¿a quién les dijo? ¿A todos o a ellos 3? ¿Conocen el corazón de Dios? No todos Dios abre su corazón. Él les dijo a estos 3, mi alma está muy angustiada, está destrozada hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Diga, quédense aquí y velen conmigo. Él estaba diciendo, estoy muy triste, estoy desesperado, mi alma está en mortal angustia. No se vayan a dormir, quédense aquí conmigo. Los quiero, ¿dónde? Cerquita de mí. Ellos pueden estar más allá, pero ustedes tienen que estar aquí. Ustedes son mis amigos. Se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que sea tu voluntad, no la mía. Jesús va a esa montaña, va a orar. Muchas veces había llevado a sus discípulos a orar. Dice que Marcos dice que Jesús se levantaba muy temprano, siendo muy oscuro, a un lugar desierto y oraba. Ya cuando la gente venía buscando, ya venía de haber orado. 2-3 horas en oración, diaria, continua, un estilo, no un periodo, no un tiempo de oración, sino una vida de oración. Dice que muchas veces había ido a ese lugar, por eso Judas, cuando lo entregó, sabía
No está Jesús, ya salieron. Seguro se ha de haber ido. ¿A dónde? A la oración. ¿En dónde ora tu maestro? Vénganse, yo los guío. Y sabía llegar Judas. Diga, Judas sabía llegar, pero no oraba. Llegan aquí, pero no cantan, no danzan, no alaban. Entonces, Judas llegó muchas veces a la oración. A todos los llevó ahí, pero no todos oraban. ¿Por qué Judas no cambió? Porque no oraba. Y se hacía como que estaba bien tocado y yo creo que se dormía ahí. Nunca oró, nunca cambió. Sabía dónde era el lugar, sabe llegar a la iglesia, pero no ora, no adora, no sirve. Ese es el Judas. Dios muchas veces nos quiere llevar a un lugar de oración. Yo no sé cuántos tienen un lugar de oración. Para tener una vida de oración, también muchas veces Dios te va a pedir un lugar de oración. Cuando hay un problema, cuando hay necesidad de orar, cuando Dios te despierta, no sé si te ha despertado de madrugada. ¿Alguno los ha despertado? Levante su mano. ¿Y se han levantado a orar? ¿O no? Ay, eres tú, Señor. Bueno, ven la noche. Y te vuelves a voltear. Dios nos despierta y nos llama a un lugar de oración. Hay que destinar un lugar de oración. Hace muchos años, cuando empezaron a salir las videocámaras, compramos una videocámara y le pregunté a mi esposa, oye, ¿en dónde guardaste la videocámara? ¿Dónde guardaste la video? Y me dijo, en tal lugar, en tal mole, ahí está. Y cuando voy a sacarla, Dios me habla y me dice, ya esta cosa ya llegó apenas, ya tiene su lugar. ¿Y cuál es mi lugar? Dijo. Dios también nos cela. Esto ya apenas llegó y ya tiene su lugar. Sí, guardadito, ahí está, ahí, búscalo, ahí va a estar. Ese va a ser tu lugar, dijo mi esposa. Eso ya tiene su lugar. ¿Y mi lugar cuál es? Dijo. ¿Quieres la cocina, la sala, el baño? Todo, tú agarra ahí, mi recámara ahí, siéntete cómodo. Dijo, no, yo quiero un lugar. Yo quiero un lugar. Entonces fui, compré un tapetito que me quedó chico después, compraba uno más grande, uno king size. Compré un tapete y lo puse en un cuarto, al pie de una cama, y ahí lo puse. Entonces cuando Dios venía en la madrugada y me despertaba, ¿sabe a dónde iba? Ese lugar, ahí me postraba y ahí Dios me comenzaba a hablar. Ahí me habló de ustedes y todavía ni nacían. Bueno, en la iglesia. Amén. Ahí me mostraba cosas. Ahí como a Pedro, Santiago y Juan, Él me abría su corazón. Vienen días que voy a hacer esto. Vienen días que está pasando esto. Tú haz lo otro. Tú budas. Tú busca. Tú créeme. Yo te voy a usar porque me creíste. Te bendeciré. Y empezaba a decir palabras de vida. Palabras que yo tal vez no comprendía. Pero es el corazón, es el deseo de Dios. Y anunciando lo que Él está viviendo y pasando. Y lo que quiere hacer en nosotros. La oración, entonces vamos a ver 5 puntos de esta oración de Jesús, que no es muy común que oremos así, pero hay cosas que podemos ir aprendiendo de esta oración modelo de Jesús. Recuerden, de las últimas oraciones, y yo creo que fue la más difícil de poder usar, el momento más angustioso que Él pasó. Una oración solitaria. Se quedaron allá, 3 a medio camino y Él solito hasta el fondo. Figura de los atrios, lugar santo y santísimo. Cuando tú oras en los atrios, o ni a los atrios llegas, desde la calle nada más. Muchos oran desde la calle. Otros entran a los atrios. Señor, gracias por esto y por tu sacrificio en el nombre de Jesús. Yo empiezo a pedir, pero estás ahí en los atrios. Y otros avanzan, adoran y no presentan nada hasta que no saben que Dios está ahí. Y otros llegan hasta el lugar santísimo, donde la presencia de Dios es manifiesta, donde Dios te habla, Dios te contesta, Dios te guía, Dios te sana, Dios te da respuestas. ¿En dónde te quedas en tu nivel de oración? ¿Fuera, la calle? ¿Los atrios, en el lugar santo o en el lugar
Santísimo. Esa es una oración entonces solitaria. Nadie lo acompañó hasta allá. Nadie pudo llegar. Él como sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. No todos podían. Recuerden que en el tiempo del Antiguo Testamento de la ley, el único que entraba era el sumo sacerdote, pero eso ya se quitó. El velo que estorbaba para entrar se rasgó. Hoy tenemos libre acceso como hijos de Dios a la presencia misma del Todopoderoso. Podemos entrar a su presencia. Oración solitaria. La Biblia dice orad sin cesar, y uno decía sin César, porque César, ¿verdad?, nada más está perturbando. Orad sin cesar, pero orad solos. Dice, cuando tú ores, no dijo cuando ustedes oren, cuando tú ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto. Entonces la oración que está mencionando aquí muchas veces va a ser sola. Es importante la oración familiar, la oración colectiva, pero también necesitamos la oración solos con Dios. No sé si usted la costumbre, pero es importante eso. Hay tiempos de oración unidos, ¿verdad? Adorar, orar, pero no va a poder sustituir la oración personal. Tienes que orar. Dile a tu hermano, tienes que orar. Tú solo. Tú solo. Saldrá de tu incensario en tus devociones privadas, donde nadie está escuchando. Es más, cuando alguien te escucha, cuando tú quieres orar para otro, hasta se te cortan las palabras. Ya no sabes qué decir, ¿verdad? Pero cuando tú estás hablando con Dios, no se te acaba. Cuando estás solo, no importa si lo vuelves a repetir, si empezaste de un lado y lo vuelves a decir. Pero cuando estás, dices, ahí esto ya lo dije, y qué va a pensar de mí, y no me quiero repetir. ¿Sí me explico? Pero cuando estás con tu Padre, hablas como es. ¿O no? Sí. Necesitamos entonces la oración solitaria. Yo lo veo privada, personal. Lo veo así como la menorá. ¿Ha visto lo que es la menorá? ¿Sabe qué es la menorá? No sé si esto lo dejaron muy hacia acá, que está muy fuerte esa luz. Es un candelero judío que tenía 7 brazos. 7 brazos. Entonces, cuando tú oras y tienes una sola velita, pues no te va a alumbrar como tener las 2, como tener 3, como tener 4, como tener 5, como tener los 7 brazos encendidos. ¿Sí me estoy explicando? Es una lamparota, hermano, así como siento esto que me está dando en la mera cara. Es algo muy intenso. ¿Qué oscuridad va a poder venir si tú tienes una lámpara de esas? Del Espíritu Santo. ¿Habrá alguna oscuridad? No. Entonces, pero si tú tienes una velita y esa velita, una sola vela y es de las de cumpleaños, son de esas de que ni prenden, pura chispita. Tú necesitas la oración colectiva, la oración de hombres. ¿Sí? ¿Me explico? No es lo mismo una oración congregacional que una oración de puras mujeres ahí, berreando, guerreando, moqueando. Eso es son como son. Y los hombres también debemos de tener nuestros tiempos de oración. ¿Sí me explico? Pero una oración importante es la oración personal, la oración privada, la oración a solas con Dios. Que nadie escuche, que nadie sepa lo que tú estás hablando con el Padre. Número 2, era una oración humilde. Mateo 26:39 dice ahí, Jesús se alejó un poco de ellos y se arrodilló hasta tocar el suelo. Se postró, dice otra versión. Se humilló, se puso su cara, ¿en dónde? En el suelo. No nada más se arrodilló, no oró acostado desde su cama, ya me despertaste, pues aquí estoy, Señor, desde aquí oro. No, fue y se postró, se arrodilló totalmente. Era una oración humillado ahí. Lucas dice que se arrodilló, pero Mateo dice que cayó sobre su rostro. Se debe orar entonces, ¿con qué? Con humildad. Con humildad. Debe ser una oración privada, debe ser una oración personal y una oración también humilde. Humilde. No vamos, dijimos, a demandar, no vamos a exigir, sino vamos a ¿qué? A implorar, a
a rogarle al Padre. Y nos ha metido eso, ¿verdad? Que podemos darle órdenes a Dios y ordenarle a los ángeles y ordenarle al diablo y ordenarle a la suegra. Hermano, ni la esposa nos hace caso, ¿para qué tanta orden? Tú le ordenas a medio mundo, ¿de verdad te obedecen? ¿Le podemos ordenar a Dios que haga lo que nosotros queremos? No. Jesús no fue a ordenarle, ni a demandar, ni a cancelar el diablo. No, Él fue a rogarle al Padre. Él se humilló ante el Padre. Es la oración de un rey postrado ante Dios. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero aún así, delante del Padre, Él se postra. Amén. Tenemos que entonces aprender. Dice la Biblia, dijo Jesús una parábola. 2 hombres subieron a orar a un monte. Y uno era publicano. No, fariseo, el otro era publicano. Fariseo y un publicano. Primero el fariseo dice, yo te doy gracias, Señor, porque no soy como esos hombres pecadores, no soy como ese publicano pecador, inmoral, mal hablado. Y empezó a decir, ¿verdad? Yo me porto bien, yo voy a la iglesia, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo no soy como ese. Pero el otro, el publicano, y a lo mejor si lo decía en voz alta, imagínense cómo se sentía el publicano. Cada que oraba el otro le aventaba una pedrada. El publicano dice que se sentía tan mal, tan humillado, que ni siquiera levantaba la cara, que él solamente se daba golpes en el pecho y decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Uno bajó, dice, condenado, y el otro bajó, bendecido. Amén. Uno no recibió nada y otro recibió la palabra, la bendición. Entonces, ¿pero qué fue la diferencia? Si los dos fueron al mismo monte de oración, el mismo día, el mismo servicio de oración, pero ¿qué fue la diferencia? La actitud. La actitud con la que nosotros buscamos de Dios. ¿Con qué actitud vienes a la casa de Dios? ¿Cuál es tu mejor actitud, la que puedes poner? Cuando oras, ¿qué actitud tomas? Cuando adoras, ¿qué actitud tomas? Entonces, ¿qué es importante? ¿El lugar o la actitud? ¿Qué es más importante, el lugar o la actitud? No es importante tu trabajo, el lugar de tu trabajo, la actitud que tú pones en ese trabajo. Lo más importante. No, amén. Sí, yo no sé cuál sea tu trabajo, pero lo puedes tomar, ¿verdad? como lo peor, aún estando en una gran oficina, o como lo mejor aún estando ahí. Hay una película de hace muchos años de uno que lo ponen, él es príncipe y viaja a otro lugar a buscar su princesa. Y le dan trabajo en un restaurante, ¿no? Dice, mira, nada más tengo de mozo. Sí, démelo. Y empieza a trapear. ¿Se han visto esa película? ¿No? ¿Cómo se llama? Príncipe de Nueva York. Y agarra el trapo, agarra el palo, es el trapeador, pero con una actitud, ¿verdad? Y hasta la hija del dueño se le queda, pero pues tú cómo lo haces, ¿no? Porque así como que tengo el orgullo de trapear, de hacer tal cosa, porque él es príncipe y él valora el poder servir, el poder trabajar, nunca lo han dejado hacer nada. Pero lo que yo me refiero es la actitud que él toma, con un orgullo, con un porte, ¿verdad? Y nada más tiene el trapeador. Sáquele fotos a su mamá cuando esté lavando trastes. Sáquele fotos a su esposo cuando esté lavando su carro. O sea, parece viene o parece... ¿Qué actitud tomas en la vida? ¿Cuál es la actitud cuando oramos al Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Él o nosotros somos los señores? Él es el Señor. Diga, Él es el Señor. Tú eres Dios. Tú eres la autoridad. Aquí estoy. Recuerdo una de esas noches que estuve avanzando, ¿verdad? Dios me despertaba, pero en una, no recuerdo cuándo fue, pero me sentí con mucho sueño. Y Dios me despertó. Y esa noche dije, ahí voy ahorita. Algo así, como que, despertarme, cuando estás bien tranquilo, bien calientito, durmiendo, y te despiertan. Sí, ahorita voy. Y se enojó el Señor. Y me dice, el problema con ustedes los cristianos es que me tratan como su padre. Y sí lo soy, pero se olvidan que yo soy Señor. Nada más con eso. Tiene una potencia, tiene una autoridad en su voz
Que con que te diga eso dices, ay, ya se enojó, ¿verdad? No está enojado, te está diciendo una verdad, una realidad, y te para. Yo me paré rápido, llegué a ese lugar de oración y me posé con esa actitud. Aquí estoy, Señor, dime, ¿qué hago? ¿Te obedezco? Dios, guíame. Porque te das cuenta que Él es el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, del universo. Él es el ser más grande y extraordinario de todo el mundo, y tú eres una pequeña insignificante. No está muy fea. ¿Tú qué eres comparado con el Todopoderoso? Ni a hormiga llegamos. ¿Sí me explico? Y nos lo ponemos así. No. ¿Está entendiendo? ¿Cómo? Pero es el Padre, y el Padre cuando habla tiene un don de mando, tiene una voz de trompeta, tiene una voz de autoridad que aunque no te grite, ¿cuántos tuvieron un papá así? Tuvieron una mamá así, tienen una mamá así. Si tu papá es pasiflorino, ay viejita, ay déjalo, son jóvenes, ay. Y la mamá, ¿cómo que? Y ahí sí le haces caso. ¿Qué voz de autoridad tienes tú? ¿La de mamá o la de papá? Pero ¿cuántos reconocen esa voz de autoridad? Levanten su mano. No obedecen. Sí. Es más, hasta cuando te hablan por las buenas, dices, pero yo nada más te dice, ¿verdad? Federico, ¿verdad? Te dice otra cosa, dices, ay Dios mío. Esa es la voz del Padre, esa es la voz de autoridad. Y Jesús fue no a hablar con su amigo, ahí fue a hablar al Todopoderoso. Él se humilló ahí. Tercero, era una oración filial, lo reconoció como Padre, pero se humilló ante Él. Postró su cara, postró su rostro en el piso y le dijo, Padre, Padre mío. Era una oración que recordaba su afiliación. Cuando oramos, oremos al Padre. ¿A quién estamos hablándole? Al Padre. Yo no sé cómo oras al Padre. ¿Cuántos hablan de tú con su papá? Quiero ver manos. ¿Cuántos le hablan de tú? Si vive, o le hablaban de tú si ya falleció. ¿Cuántos le hablaban de usted? Hay muchos que todavía vienen. ¿Sabe que esa cultura ya está en extinción? En otros países, a ver quién habla inglés. ¿Cómo se le dice usted en inglés a alguien? ¿Cómo se le dice tú? No hay. No hay. En hebreo no hay. Usted, you, usted, o. ¿Sí me explico? Tú y usted no hay como hay en el inglés. Entonces, creemos, porque sí se nos enseñó en el español y los antiguos, ¿verdad? Nos decían que es más respeto decirle a Dios, usted. Le hablamos a la gente ¿verdad? Que no conocemos, como usted, y a los que ya tenemos más confianza, como de tú. Y cuando alguien no te conoce, es un chamaco irrespetuoso y te habla de usted, ¿qué dices? ¿Qué? Al lado, ¿verdad? Porque tú estás diciendo, ¿por qué me habla de tú? ¿Por qué me tutea? Entonces, cuando rompimos el turrón, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entonces, lo que yo quiero decirle que no es solo una palabra. Primero dijimos la actitud de respeto, de humildad, de reverencia, pero sin perder la afiliación. Dios es mi Padre. Diga, Dios es mi Padre. Dios es mi papá. ¿De verdad es tu papá? Háblale como si fuera tu papá, pero no le grites, ¿no? O sea, háblale con más respeto que el mismo que le das, mucho mayor que el que le das a tu padre físico. Y si no le tuviste respeto a tu padre biológico, tenlo todo el respeto con tu padre espiritual. Amén. Pero no olvides que Él es tu papá, que Él es tu padre. No le pidas como a un extraño, pídele como a alguien que te ama con todo su ser, porque te ha dado pruebas, con amor eterno te ha amado. Si alguien os ha amado, si alguien te ama, es Dios, es nuestro Padre, que Él nos ama. Como le hablamos a alguien extraño, como a alguien alejado, como al mismo Dios, perdemos los derechos. Le hablamos desde el punto de vista de pecadores, y si lo somos,
Pero como pecadores no tenemos todo el favor que como hijos tenemos. ¿Sí me explico? Padre, he pecado, sí, pero explico, eres mi padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces primero recordar esto. Jesús le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Esta copa de sufrimiento. Esa yo creo que es la copa más amarga que Jesús había probado. La de la obediencia, la de la entrega, la de la rendición. Cuando haces a un lado tu voluntad y empiezas a querer tomar la voluntad de Dios. ¿Está en el sentido? ¿Sí? Si los volteas acá porque si siento demasiado. No sé si es el fuego del Espíritu o que no abrimos las ventanas hoy. Dice ahí, y se le apareció, Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Movilizó con su oración el cielo. Usted puede ver la película como si fuéramos la película viendo a Jesús. Ahí están orando ellos, es la noche, Él está orando ahí, pidiendo al Padre, y de repente se aparece un ángel en escena para fortalecerle. ¿Cómo te puede fortalecer un ángel? Eso no lo dice la Biblia. Él se apareció, dice que se apareció ese ángel del cielo, Lucas 22:43, para fortalecerle, para darle fuerza. Cuando usted tiene hambre, ¿qué lo fortalece? Cuando tiene sed. Pero en esta situación, ¿qué es lo que podía fortalecer a Jesús? ¿Qué habrá fortalecido a Jesús? Ya estaba orando. Un ángel enviado a fortalecer a Jesús en ese momento. ¿Qué hace? Le soba el lomo, la espaldita. Ya. ¿Cómo puede fortalecer a Jesús en ese momento de angustia? Con la palabra. 10 puntos. ¿Cómo lo fortaleció? Con la palabra. Tú vas a poder, tú eres el Hijo de Dios, estás llamado a salvar al mundo, por tu sangre vas a comprar multitudes de personas, porque, ¿sí me explico? Lo fortaleció con las promesas de Dios, con la palabra de Dios. En ese momento él estaba entre si voy o no voy, lo hago o no, estaba en una lucha personal. Y lo único que lo pudo fortalecer, no lo dice la Biblia, pero por pensamiento, lo entendemos, la palabra de Dios, la promesa, todo lo que Dios había anunciado que se iba a cumplir. ¿Me estoy explicando? Entonces la palabra de Dios en ese momento, ese ángel vino a animarlo con la palabra de Dios. Tú vas a ganar todo el mundo, no una nación, no nada más el pueblo de Israel, sino a todo aquel que cree. Porque para el judío la promesa, pero después para todo aquel que cree, millares de personas van a creer, van a recibir la salvación. El pecado va a ser clavado en la cruz. Y muchas personas van a ser libres, van a ser beneficiadas. Es la promesa que Dios le dio a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso fortaleció a Jesús. Era una oración entonces solitaria, una oración humilde, una oración filial, pero una oración también intensa, de intensa lucha, de intensa angustia. Lucas 22:44 dice, oró con más fervor. Y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Es algo que los médicos, los biólogos lo describen como un estrés tan alto, un nivel de estrés, de tensión, de angustia tan intenso que se estallan los vasos sanguíneos y empiezan a transpirarse, ¿verdad? Se juntan con las glándulas sudoríparas y parece que está sudando sangre. De ahí viene una palabra que es trombosis para los que saben de medicina. Parecía o salía de su frente gotas de sangre. Esto prueba cuán tremendo debe de haber sido para Jesús ese momento, de saber que todo el peso del pecado estaba siendo puesto sobre él. Recuerda, él conocía todas las cosas, él veía todo lo que iba a pasar, él estaba viendo ahí cómo le iban a tratar, qué iba a pasar, cómo iba a morir, cada situación, y era angustiante en su alma, en su corazón.
significa prensa de olivas o de aceite. Prensa. Y para prensar, machacar una oliva es para sacarle el aceite. Machacar era prensarlo para sacarle el aceite, así como a una uva, el vino. ¿Qué? Prensado, machacado para sacar el mejor aceite. Diga el mejor aceite. El mejor aceite. Dice Éxodo 27:20. A los hijos de Israel para que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Para el lugar santo se necesitaban lámparas con aceite ¿qué? Puro. ¿Sí está ahí? Aceite. Dice el mejor aceite, el mejor aceite de olivas machacadas. ¿Cuántas veces te has sentido así como oliva machacada? Esa nunca la he usado, ¿verdad? Oliva, ¿qué? Machacada. Te están moliendo, te están triturando, te están pasando todo ahí sobre tu vida, pero es para sacar lo mejor de ti, para sacar la unción, para sacar el aceite, para sacar la preciosa unción del Espíritu. Amén. Entonces el mejor momento para dar nuestro mejor aceite es en la peor crisis, en la peor situación de tu vida, en el peor momento angustiante de tu vida. Ahí cuando sientes ese estrés, esa presión, te están machacando, sí, pero para sacar, ¿qué? A lo mejor tanta presión, ¿cuánto aceite has dado? Así a lo mejor el mal hizo ¡pum! Está pasando, ay pastor, si usted supiera, ya no veo lo duro, sino lo tupido. Ah, bueno, ¿y cuánto aceite estás dando? Porque lo importante de eso, de todo, es que se saque el aceite, que se vea el fruto en tu vida. Amén. Le voy a dar otro ejemplo. Te ponen unos limones ahí, partidos, para tu caldito, para tu taco, para lo que sea, y le haces así. ¿Le ha tocado de esos? Como limón de fonda, dicen. Sale ni una gota. No sale nada de otro y están iguales. Le raspa algo al taco. Algo, porque no tiene. ¿Sí me explico? Sí se ve grandote, sí lo parten y tú lo haces toda la fuerza, pero no, nada. Lo importante, hermano, que es que tú des fruto, que tú des ese aceite de tu vida, de aflicción, de tu sufrimiento, en adoración a Dios, haciendo su voluntad. Sale la unción del Espíritu Santo. Cuando tú dices, esa persona está ungida, yo quiero la unción, necesita prensa entonces en tu vida. ¿Cuántos quieren la unción? A ver, levante su mano para que el Señor los empiece a machacar. Ay, qué valientes. Tómale la palabra, Señor, a ver si es cierto. Pero no se va a ir de la iglesia, pero no va a renunciar al ministerio, no se va a apartar de Dios. No resistimos, hermano. Si una pruebita, una situación, una dificultad, mueve tu carro, ay no, aquí no hay amor, ¿cómo? Si yo llegué primero, puro favoritismo. El limón no trae nada de jugo. Ese aceite, esa aceituna no tiene nada de aceite. Con menos, le otro hermano, con qué poca agua te ahogas. Con cualquier cosita, con cualquier detallito, ya hay que ir al mundo otra vez. No, te tienes que quedar. De ahí va a salir ¿qué? El aceite, la unción del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre estar lleno. Venimos y le da a la gente, lléname, pero entonces eres vasija, que tiene que ser llenada continuamente. Pero cuando tiene la unción, tú eres el que de a ti sale esa unción. Amén. Dios te prensa, Dios te
te estruja y tú dices, te voy a adorar con todo tiempo, te voy a adorar en todo momento. Seas tú digno de alabanza, tú eres el digno, ¿verdad?, de toda adoración en todo momento. Pase lo que pase y venga lo que venga, tú eres Dios. Eso es lo que Dios quiere oír de tu vida. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo te voy a adorar, yo voy a hacer tu perfecta voluntad. Ahí estás dando el mejor aceite. Diga, el mejor aceite. La mejor adoración. La mejor adoración no es cuando estás en tu camita ahí o en tu cuarto, en tu sillón, pones tu musiquita y tú... No. Mejor adoración es cuando estás pasando crisis, cuando estás en el suelo, como David. David 3 unciones, 3 veces fue ungido y del suelo no salía. No se levantaba del piso, postrado. ¿Dónde vemos a Jesús, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes? En el suelo. Amén. Es que me pasó esto, ya no aguanto, no, están sacando aceite, el mejor aceite. Dice la Biblia, Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, eso lo habíamos pasado en alto, ¿se acuerdan? Cenaron, hicieron la Pascua, bendijo Dios el pan, el vino, y salieron al monte de los olivos. Ellos no sabían todo lo que es, pero Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía exactamente quién lo iba a entregar, cuánto le habían pagado. Hacia ese momento, ya nada más le quedan 2 estaciones, la verdad, casi, ya se le acabó el tiempo, va a estar orando ahí, porque en la noche lo vienen a arrestar, y viene una vorágine de acontecimientos hasta la cruz y muere. Ya no va a tener un momento de reposo. Sí, mano, yo no sé si lo podemos entender. A mí también me cuesta y le he pedido a Dios, Señor, ayúdame a entender qué viviste en esos momentos tan difíciles. Es lo mismo que te pasen cosas a que sepas que te van a pasar cosas y aún así mantenga la actitud adecuada. Mateo 26, ¿ya lo tenemos? Y cuando hubieron orado, cuando hubieron, dice, cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vámonos al monte, vámonos ahora. Y yo creo que Pedro, vamos a dormir. Es que la cena estuvo apostólica. Un sueñito, ¿no? Vámonos. No sé quién sería el líder de alabanza. Cántate un canto, pero de esos. Nosotros vence las tinieblas, algo que los despertara, algo que los, ¿sí me explico? Que los hiciera alabar. Él mismo empezó a cantar, a adorar a Dios, sabiendo lo que le esperaba. Cantó a Dios, adorando a Dios, sabiendo lo que se venía para su vida. Tú y yo tenemos que ser iguales, adoradores en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Jesús cantó en el peor momento de su vida, en la peor noche de su existencia. Él pudo alabar a Dios, y tú y yo, ¿por qué no vamos a poder hacerlo? Dijo que sí, debemos de poderlo hacer, no importa lo que pase. Él sí sabía todo lo que venía. Amén. Y se cantaron el himno y salieron al monte de los olivos. Fue una oración intensa. Él perseveró. Él sudó gotas de sangre, pero volvió a orar 3 veces. Dice que oraba y venía y encontraba a sus discípulos como así como ustedes, hasta con la boca abierta. Hermano, algunos se duermen aquí en la iglesia. Te hace calor. Y está sentado cómodamente. Jesús tirado en el piso, viendo lo que le venía. Y todos estaban ahí roncando. Duéreme, Pedro. ¿Sí? Aquella que le vas a pagar la tele. No, se lo estoy viendo. Roncando, pero ahí está. Pedro, dice, orá para que no entres en tentación. Todos lo iban a abandonar. A Pedro, ¿qué le había advertido Jesús? Me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? Yo no, que ellos te neguen. Mira, yo sí lo creo de ellos. El Juan, el Jacob, eso sí te va. Pero yo, no, ¿cómo crees? Dispuesto a la cruz, dispuesto a la muerte, dispuesto a la cárcel, a donde sea, yo no voy a ir. Y Jesús sabía que lo iba a hacer. Y cuando viene, lo encuentra
dormidote, cruzado de brazos, así, currucado, se le recargó a Juan, yo no sé, pero bien dormidos. Ya duermen, están dormidos, están orando. No pudiste haber orado, aunque sea una hora. ¿Cuánto entonces oró Jesús? Una hora y ya estaban dormidos. Velad, orad, pónganse pilas porque viene el día malo. Ten alerta porque los días son difíciles. Dile a tu hermano, despiértate y ponte a orar. No ahorita que se ponga a orar, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa actitud. Y Jesús se va a orar otra vez, vuelve a interceder, vuelve a estar en mortal angustia y regresa y los encuentra. Ya está babeando ahora sí ya. Bien dormidos. Y a orar. 3 veces va a orar. Y estos, ya cuando regresan, ya quédense, ya a descansar, ya. La hora viene, ya. Tenían que haber estado intercediendo, perseverando. Ellos no perseveraron. Dios les dijo, te va a pasar esto, tú vas a hacer esto, tú me vas a negar, todos van a oír, todos me van a... No lo vamos a hacer. Hubieran orado, no hubiera pasado. Pero no hicieron eso. Jesús vivió en esos momentos mortal angustia y en soledad. Y regresa, dice agonía. La palabra agonía significa lucha. Y se oraba con más fervor y estaba en tal agonía de su espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Grandes gotas de sangre, gran angustia. Y yo dije, bueno, si él fue a orar, póngame atención aquí, fue a orar, y cuando regresó, ¿cómo estaban estos? Y fue a orar, y regresa, ¿cómo estaban? Y va a orar, y regresa, están. Entonces, ¿quién escribió eso? Se dio cuenta cómo oraba Jesús y que caían gotas y que toda la oración todos estaban dormidos. Entonces, ¿cómo supieron todo lo que desapareció un ángel y que en mortal angustia, que decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí? ¿Cómo? Hay otros 10 puntos. Bueno, cuando leemos tenemos que usar también nuestra mente, ¿no? Estaban dormidos. Lucas ni estaba. Mateo estaba en los 8 más lejanos. Los primeros 8 se quedaron ahí. Está Mateo, el evangelista. Marcos no caminaba, no estaba ahí con ellos. No era de los apóstoles. No estaba ese día. Lucas no existía ahí todavía como cristiano. Y se convierte en el ministerio de Pablo. Entonces, ¿quién es el que sí pudo haberlo oído? Obvio, pero ¿quién oyó para ponerlo escrito? Haber oído, aparte de, pues eran los que estaban más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan, que antes de dormirse, o sea, obviamente cuando Jesús llegó, ya estaban dormidos. Pero mientras él se iba, mientras él llegaba, o sea, no es de que se fue y luego cerraron los ojos y quedaron dormidos. O sea, en lo que él trataron, yo no sé, le ha pasado a usted que trata de orar, los ojos se le cierran, pero aquí estamos, Señor, te damos gracias por estos alimentos. Ay, no, por la oración. Porque es la mecánica, ¿verdad? Siempre nos sabe, ay, los alimentos. ¿Cuáles alimentos si estás orando por otra cosa? Pero dormido. En lo que se fue y en lo que empezó a orar, ellos escucharon. Entonces, desde allá hasta donde ellos estaban, camino de un tiro de piedra, desde allá se oían sus gritos. Desde donde ellos estaban se oía su clamor, su intensidad, su lloro. Me estoy explicando, era una oración angustiante, que él no oraba bajito, él empezó a clamarle a Dios en voz alta y ellos lo podían haber escuchado. No toda la hora, porque se llegó y se habían dormido, pero al principio oyeron, sabían de qué se trataba, podían haberlo apoyado en la oración. Me estoy explicando.
Y lo que oyen es una oración de rendición, con estos 4 elementos, pero viene el quinto, una oración de entrega, de renunciación a su carne, a su yo, a sus sueños, a su voluntad, una oración de entrega total. Dice ahí una lucha, un conflicto, angustia o agonía, esa es la palabra agonía, pero él se estaba entregando, si es posible. Marcos 14:36, decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso qué bonito y qué poético lo podemos decir, qué fácil lo podemos decir, pero a la hora buena, qué difícil es vivirlo. Todo el mundo quiere que se haga su voluntad, no la voluntad de Dios, sino mi voluntad. A una persona que dice que es obediente, yo como amo a mi pastor, gloria a Dios, aleluya. Yo me sujeto a mi pastor y yo somos del mismo sentir, ¿verdad, pastor? Sí. ¿Cómo sabes si es obediente? Cuando le dices no. Cuando le dices no. Cuando le dices congreso de tal cosa, ¿quién va a estar fulano? No. Me voy, es que ¿para qué le pido permiso? Luego por eso dice, mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero no es malo, no es malo. Pero otras veces me ha dejado ir. Sí, te he dejado ir. Pero ¿qué se prueba? La obediencia. ¿Y cómo cuesta para decir, no vas? Dígale a su hija, no vas. Y ahí luego le dice, no, pues, dígale a su esposa, no vas. Me voy con mi mamá, no vas. No, al otro día, pastor, no ande dando esos consejos porque miren cómo me fue. ¿Ha oído eso ya lo hicieron viral, ¿no? De que la mujer, cállese en la iglesia, que no sé qué, el marido en la cabeza, y están los hombres, amén, sí, amén. Y al final lo cachetea a la esposa, ¿no? Pues dicen, amén, pero dígale usted, pastor, dígaselo usted, porque a mí no me hace caso. Qué difícil es renunciar a hacer nuestra voluntad. Un servidor es el que hace la voluntad de otro. Por eso no hay muchos servidores. Siempre quieren hacer su voluntad. Pero el que sirve es el que hace la voluntad del otro. ¿Me puedes traer esto? ¿Me puedes ayudar a hacer aquello? ¿Mover aquello? ¿por qué? Eso está cómodo, ¿no? Pero es renunciar a todo. Jesús ahora no solo es el sacerdote, Él es la misma víctima. Él se está entregando, Él es un holocausto. ¿Sabe cómo es un holocausto? Todo para Dios. Tomar el sacerdote, lo mejor de la carne para el sacerdote y otras cosas para el que dio la ofrenda, ¿no? Unas partes especiales. Pero su mayor parte era para Dios. Pero el holocausto era del todo quemado. Eso yo por ahí leí que lo único que se quitaba era la piel. Hay que investigar, pero me parece que es correcto. Nada más quitaban la piel y todo lo demás se quemaba. Jesús se entregó totalmente. Si tú puedes, diga, Dios puede, pero a veces no quiere. Es bueno. Nos dice sí, y Dios es bueno cuando nos dice no. Dios es más bueno porque sabe lo que nos conviene, y esto te conviene, esto no te conviene. Señor, pero dime, dame acá, y verdad que me voy a casar con Petronila, y no. Novio, ahí es la que me gusta, pues no. Otros pueden hacer eso y no es malo. ¿Y por qué yo no? Porque tú eres mi hijo. Amén. ¿Por qué otros hacen esto y no les pasa nada? Y yo cuando quiero salirme, Dios me evita, Dios me descubre, todo pasa y no puedo hacerlo porque tú eres hijo de Dios, tienes un llamado, estás profetizado, predestinado para el llamado, para una vida nueva. Amén. Denle un aplauso al Señor si usted está aquí.
Cuesta rendirnos, sí. No es fácil rendir tu vida. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que antes tenía, ¿verdad? Por excelencia, por cosas estimables, hoy es basura. Hoy quiero servirle a Dios, hacer la voluntad de Dios. No muchos, yo creo que menos del 20% estadísticamente. Aquí de los que están, menos de 10 personas han entendido, están en este nivel. Menos de 10 personas están haciendo la voluntad del Padre. Menos de 10 personas están haciendo la voluntad de Dios. Dios no quiere que te la pases trabajando. Oye, te voy a llevar, no, porque mi trabajo. Oye, ¿puedes venir a servirte? No, porque mi trabajo. Y siempre su trabajo, su Dios es el trabajo. Haciendo la voluntad de Dios. Estamos en el primer nivel, decimos, obedezco a Dios o no lo obedezco. Es la lucha de la carne, ¿verdad? La lucha y la batalla, la agonía entre si peco o ya no peco. Pero nosotros ya no estamos viendo si peco o no, sino si estoy haciendo la voluntad de Dios o no la estoy haciendo, me estoy apartando y me estoy desviando. No por eso están obedeciendo a Dios en todo. No ha habido una entrega total, completamente. Señor, aquí estoy. Si Dios te llamara misionero, no vas a ir. Si Dios te llamara, no vas a querer. ¿Por qué? ¿Tengo que trabajar? ¿Por qué? Porque tengo hijos que mantener. ¿Por qué? Porque está muy lejos, allá matan. Mándame a Cancún a predicar el evangelio. Qué tremendo. Yo conozco una persona, ya no, en estos tiempos actuales ya no hay muchas así, pero que un pastor le dice, ¿sabes qué? Hay una iglesia bajo nuestra cobertura. Nosotros no entendemos ni qué es cobertura. Muchos no están en cobertura aquí. Vienen a una iglesia pero no tienen cobertura. Vete al pastor y apóyalo. ¿Cuánto me van a dar? ¿Me va a pagar? Y mi familia, mis hijos están en la escuela. ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué se va a tratar? Este pastor va de León a Oaxaca. Y vino aquí a predicar una vez. Bueno, estábamos en Palmas. Aquí solo una vez. Pero desde que lo conocí me impresionó. Porque es un servidor. Un servidor. Usted lo ve, es un servidor. Es uno de los pastores de allá del CAP, o fue uno de los pastores, pero desde que lo conocimos, este hombre tan servicial, tan apoyo, ¿verdad? Es parte del equipo del pastor. Pero ya cuando conocí esto me impresionó más. ¿Y usted cómo conoció al pastor? Porque mi pastor, Felipe del Castillo, es la cobertura de Elías Betanzos. Y él me dijo, vete para allá. Y yo llegué, me fui, con esposa, con hijos, dejando su estilo de vida, vente a otra ciudad, a otro estado, con otro pastor, por obediencia. ¿Cuántos podrían hacer eso? Ni uno, le voy a repetir, ni uno. Ni uno. No estamos en ese nivel. Platico con el pastor Elías un día y me dice, ¿qué crees? Hablando de esto. Y la noche que llega Mario, lo invito a mi casa, ¿verdad? Y veo, y dijo, no hay cena. Te invité a cenar, vente, y ya, Mabel ya estaba acostada, mi esposa, y abro el refrigerador, pero no hay nada. No nos dejaron nada, ya se había salido. Y tardó un rato, y cuando regresa ya traía tacos. ¿Qué está, pastor? Vamos a cenar. Wow. No, pues que me manden 10 de esos. Gente que sabe ser formada, que ha sido formada a negarse, a obedecer a su líder. Cuando necesitamos alguien, que candidato a diputado, ¿a quién le recomiendan? Tanto él como él lo recomendaron a él. Es una persona íntegra, sujeta, obediente y que merece estar ahí. Pero ¿cuántos somos así? Honestamente no. Decimos, Señor, te entrego toda mi vida, y dice, pues no me has dado ni el enganche. No has dado nada de tu vida. Jesús le estaba diciendo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si puedes pasar también. A Jesús le fallaron sus discípulos en 3 cosas, como nosotros le fallamos. En la oración lo dejaron solo.
en la compañía se durmieron, no cumplieron lo que tenían que hacer. Jesús los llamó a orar, no oraron. Jesús los llamó, quédense aquí, dijo, ¿verdad? Y velen. ¿Qué querían? ¿Qué necesitaba él? Compañía. Quédense, como mis amigos, quédense aquí conmigo. Los traje aquí para que me fortalezca. Se durmieron, le fallaron en la compañía. No pudieron ni ser intercesores con él, por él. No pudieron ser ni siquiera acompañantes con él. Pero estar atentos, ¿qué necesita? Nada, mala compañía. Y no lo defendieron. Mateo 26:37. Jesús invitó a Pedro. Escucha esto, léalo. Mateo 26:37. Jesús, ¿sí está ahí? Diga, invitó. Jesús te invita para que lo acompañes. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañara. No es tanto lo que podemos hacer para Dios. Nada más ven, acompáñame. Nos damos el paquete de que estoy muy ocupado, que yo no puedo ir a mis ocupaciones, ¿verdad? Tengo una cita con Slim y luego con Salinas, de Gortari, no, el Chocho Salinas, el vecino, pero quiere Dios a veces que ni siquiera tú oras tanto tu oración porque pues, Él ya la sabe antes de que lo hables. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Dile a tu hermano, Dios quiere tu compañía. No me lo explico, pero Él quiere tu compañía. Nos invitó, vengan, acompáñenme. Empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Entonces Jesús te invita a acompañarlo, desea tu compañía. ¿Cuántas veces en la oración yo le he dicho a Dios, no te vayas? Siente la presencia de Dios, dice, no te vayas. Y Él se queda. Él hace como se va, como que se va, pero Él se queda. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho, no te vayas tú? Quédate. Ay, Señor, pues ya llevo como 10 minutos. No, se te hacen minutos en la presencia de Dios. Y a veces no es tanto lo que daste, disfrutaste su presencia y ya te vas a ir, a salir, a hacer. Y dice, quédate otro rato. Quédate otro poquito. No te vayas. Nunca le ha pasado, ¿verdad? Desde los 8 que están allá. Pero Dios es así. Quiero tu compañía. Nunca me escuchas. Pocas veces vienes, pocas veces tengo tu atención. 24 horas al día estoy buscando en qué momento y a veces no hay. Es hasta que nos agarra dormidos. Nos habla en sueños o nos despierta de nuestro sueño. Quiere nuestra compañía. Cierre sus ojos. Yo quiero que usted entienda, lo internalice en su vida. Dios te ama tanto que Él quiere tu compañía, hermano. Vuelvo a repetir, algunos no tenemos toda la cultura de oración, no sabemos qué orar los pocos minutos. No importa, quédate con Él. Esa música y empieza a pensar en Él, a hablar con Él, a leer su palabra, o a escucharlo. Quédate callado y va a empezar a hablar a tu vida. Acompáñame aunque sea una hora. Fuera el diezmo le tocarían 2.4 horas al día. Y dice, nada más dame una hora, dame unos minutos. ¿Por qué no le damos estos minutos a Dios ahora? Cierra tus ojos.